Buenas noches. Presidente, nosotros rechazamos obviamente el pedido de vacancia por razones políticas, por razones formales y por razones de fondo. Y me voy a referir a estas últimas porque creo que nos hemos referido a las anteriores con bastante claridad a lo largo de este debate y en la presentación del presidente y de su abogado esta mañana. Quisiera comenzar señalando que, según Mauricio Cruz, representante de Odebrecht, los pagos a Westfield y a First Capital fueron por servicios profesionales efectivamente realizados. O sea que, según Odebrecht, las listas de transferencias de dinero a estas dos empresas han sido por servicios profesionales debidamente realizados. Esto es bien importante porque significa que la propia empresa corruptora reconoce que no estamos ante la presencia de sobornos. Y señala además que si esta información fue entregada a la Comisión Lavallato, lo fue porque no estaban en la obligación de entregarla a la Fiscalía de la Nación en el marco de su colaboración con la Fiscalía de la Nación, de entregar toda la información que tuvieran sobre los sobornos que habría promovido la empresa Odebrecht. Entonces, claramente no estamos ante acusaciones de sobornos en el caso del presidente de la República. Y esto ha sido además corroborado en una entrevista el día domingo en El Comercio por la presidenta de la Comisión Lavallato, la colega Rosa María Bartra, quien ha dicho que en efecto no hay ninguna duda de que no estamos ante la presencia de sobornos. En segundo lugar, recordar que Marcelo Odebrecht, en su última declaración en Curitiba ante fiscales peruanos, manifestó que el presidente de la República, en el caso de la concesión de la Interoceánica Sur y de la Interoceánica Norte y de otras concesiones en ese periodo, fue para Odebrecht una piedra en el zapato. Corrobora la afirmación de Marcelo Cruz en el sentido de que no estamos nuevamente hablando de sobornos. El mismo Mauricio Cruz, en reciente entrevista a La República, sostiene que los servicios de First Capital y Westfield a las empresas del grupo Odebrecht fueron gestionados exclusivamente por el señor Gerardo Sepúlveda. Y el señor Sepúlveda, en entrevista al diario El Mercurio esta semana, afirmó que Westfield fue gestionada exclusivamente por él cuando el señor Kuczynski fue ministro de Estado entre el 2004 y el 2006. Y que el señor Kuczynski no supo de las empresas a las cuales Westfield le brindó servicios por las razones que ya se han mencionado esta mañana. La muralla que se estableció entre el propietario de la empresa Westfield, el señor Kuczynski, y quien la gestionaba, el señor Sepúlveda, que la gestionaba sobre todo en el periodo en el que el señor Kuczynski asumió responsabilidades de Estado. Además, también quiero dejar claramente anotado algo que se ha dicho, pero es importante repetirlo. Todos los ingresos del presidente de la República que provinieron de First Capital y de Westfield fueron bancarizados y declarados. Y sobre ellos el presidente de la República pagó impuestos en Estados Unidos y en el Perú. El propio presidente incluyó en su declaración jurada de intereses a principios de este año, declaración que fue entregada a la Comisión Lavallato, la propiedad sobre la empresa Westfield, información que, como digo, fue comunicada a la Comisión. Por ello, presidente, sostenemos que el presidente Kuczynski, durante su mandato como ministro de Estado, no ejerció actividad lucrativa, ni intervino en la dirección o gestión de su empresa Westfield, pero tampoco renunció a la propiedad de su empresa porque no estaba obligado a hacerlo. Finalmente, en relación con este asunto, recordar, porque se ha dicho acá, que los recursos que fueron destinados
a pagar los servicios profesionales de First Capital y de Westfield provinieron del Estado. Esos recursos provinieron de empresas privadas que contrataron con First Capital y con Westfield. Que quede claro que estamos ante transacciones comerciales entre dos empresas privadas, que en algunos casos podían tener una concesión pública, en efecto, sí, pero que esa concesión pública había sido otorgada con anterioridad al momento en el que se brindaron los servicios profesionales y comerciales. Según el doctor Abraham García Chávarri, un constitucionalista cuyo trabajo ha sido tomado en cuenta, en realidad no tomado en cuenta sino plagiado y mal interpretado además, la incapacidad moral permanente es una conducta reprochable de tal gravedad que mella irreversiblemente la alta investidura presidencial, que mella la dignidad. Un minuto para continuar. Presidente. Es decir, la incapacidad moral permanente mella irreversiblemente la dignidad de la presidencia de la República. A nuestro criterio, la conducta del presidente no califica como incapacidad moral permanente ni transitoria. Hay quienes han querido entender la declaración de incapacidad moral permanente como un mecanismo para evaluar la gestión del presidente, para evaluar su desempeño, para ver si queremos o no seguir con él los próximos 3 años y medio. Lo acaba de decir el colega Becerril. Él ha dicho: prefiero que la reconstrucción esté en manos del señor Vizcarra. Ocurre que la figura de la incapacidad moral permanente no está diseñada para hacer una cuestión de confianza del Congreso con el presidente de la República. Eso no está contemplado en la Constitución. Tampoco es una evaluación del desempeño del presidente. Continúe. Gravedad que por su gravedad hace imposible, a criterio del Congreso y del país, que el presidente siga ejerciendo su alta investidura. No estamos, presidente, ante esa circunstancia. En casi 200 años de vida republicana, solo en 3 oportunidades se ha aplicado la incapacidad moral permanente. Se trata pues de una medida excepcionalísima que debe aplicarse solo si ella está debidamente probada, documentada, acreditada y es evidente y flagrante. Y no estamos, presidente, ante esa conducta. Por estas consideraciones, nuestra bancada de Peruanos por el Cambio rechaza el pedido de vacancia e invoca a todos los congresistas a rechazar este pedido de vacancia, que vulneraría la voluntad popular establecida en los comicios del año pasado, que establecieron que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, gobernaría hasta el año 2021. No hay ninguna razón para interrumpir ese mandato electoral y no hay ninguna razón para transgredir la voluntad popular ni el orden constitucional. No a la vacancia, no al golpe. Gracias, presidente. Tiene la palabra congresista Lizana, 4 minutos.